Perdona. Y no, bueno, pues por motivos personales le ha sido imposible venir, así que, bueno, pues me pide que transmita las disculpas. Yo soy Regina Antonino, abogada en ejercicio, doctoranda y miembro del equipo técnico de este proyecto de investigación, y voy a tener el privilegio de presentar al profesor Marimón, que va a ser el siguiente ponente de este seminario. El profesor Rafael Marimón es profesor titular de la Universidad de Valencia en Derecho Mercantil y catedrático acreditado desde abril del 2015. Se ha especializado en el campo del derecho bancario. De hecho, su tesis trata el crédito documentario irrevocable y tiene una extensa obra de la que me gustaría destacar por la relación que tiene con este proyecto de investigación y con la ponencia que va a exponer, pues la monografía relativa a la tutela del cliente en el contrato bancario electrónico y diversas publicaciones como la realizada en la revista Derecho Bancario sobre la anulación por vicios en el consentimiento de productos derivados. Ha participado también en innumerables congresos, dirigido y organizado numerosos de ellos, entre los cuales podemos destacar aquellos en los que ha tratado, sobre todo con especial nivel de investigación, la protección de los consumidores, las normas de transparencia contractual bancaria o la regulación de los órganos de defensa del cliente bancario. Además, ha participado como miembro en más de una docena de proyectos de investigación en los que se centraba muchísimo el estudio de la investigación en la protección del cliente usuario. Y actualmente es el investigador principal del proyecto de investigación que trata la regulación del shadow banking. También me ha parecido importante destacar la labor en el campo de la transferencia de resultados que le ha permitido implementar a través de la OTRI, de la Universidad de Valencia, pues todos aquellos resultados de sus investigaciones, pues a través de trabajos, documentos de trabajo para distintas empresas, asociaciones o despachos profesionales, como han sido temas de mutuas de seguros, swaps y programas de compliance. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de España y también en Alemania y el continente americano. Y bueno, pues podría seguir toda la mañana explicando el extenso currículum del profesor, pero creo que es más interesante dar paso a la conferencia que va a impartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya tienen que contextualizar la presentación dentro de las normas de cortesía universitaria porque se van a dar cuenta enseguida de que no es para tanto. Soy un modesto profesor de Derecho Mercantil, gallina en corral ajeno, en un congreso organizado sobre todo desde una perspectiva del derecho público. Por lo tanto, espero por lo menos no meter mucho la pata. Bien, quiero comenzar, aparte de agradecer la amabilísima presentación de que he sido objeto, quiero agradecer pues, a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, al grupo investigador que ha organizado este congreso, especialmente a la profesora Beatriz Velando, que lamentablemente no puede estar entre nosotros hoy, desearle una pronta recuperación, y a los patrocinadores del Congreso, especialmente pues, a Pabank, con la que yo también tengo algunas relaciones de colaboración y que siempre han mostrado compromiso pues, en este tipo de cuestiones. Bien, dicho esto, y después de la brillante exposición anterior, claro, la mesa o la mañana está dedicada a próximos retos. A ustedes lo que yo voy a contarles va a parecer prehistoria. Porque voy a hablar de cosas conocidas, aunque suenan muy bien, pero que realmente son la causa. Voy a hablar muchas veces de la causa de lo que está pasando ahora. Y también voy a aludir a los retos, pero los retos ya los ha puesto en manifiesto tan brillantemente la profesora Palá que yo ahí no puedo incidir mucho. Solo voy a ver algunos perfiles de la regulación que tenemos ahora mismo
pues que evidentemente va a tener que ser reformada en algunos puntos. Bien. El encargo que me hizo la profesora Belando fue, oye, Rafa, ¿por qué no te dedicas tú a hablar del crowdfunding? Digo, bueno, bien. Pero realmente a mí me gustaba pues, abrir un poco más el campo. El crowdfunding ciertamente tiene una regulación nueva, que tiene algunas normas de protección del inversor o del consumidor o del, digamos, del cliente, ¿no? Pero yo quería situarlo un poco más en un campo en el que me muevo un poco mejor, que es el que estoy estudiando ahora mismo, que es el de el shadow banking, banca en la sombra y de los mecanismos alternativos de financiación empresarial, ¿no? Partiendo de ahí, pues aterrizaré al final en el encargo que me hicieron, que es el del crowdfunding, pero muy panorámicamente. Bien, como he dicho, el título de la ponencia es los nuevos retos que para los inversores plantea la banca en la sombra. Bueno, evidentemente aquí vamos a tener que hablar de lo que es la banca en la sombra, vamos a tener que hablar del juego de equilibrios que se plantea en toda norma que regula todo esto, y es protegemos o incentivamos. Protegemos al inversor, incentivamos la inversión y por eso creamos instrumentos alternativos de financiación empresarial. Si ponemos muchas cortapisas, corremos el riesgo de cargarnos el sistema de búsqueda de nuevos cauces de financiación, ¿no? Entonces, ese equilibrio se ve constantemente en todas las iniciativas de regulación, ¿vale? Bien, por tanto, yo los tópicos en los que voy a manejar, espero intentar ajustarme el tiempo, aunque yo tiendo a enrollarme bastante, intentaré no hablar demasiado, pero básicamente lo que yo quiero tratar primero es la caracterización de la banca en la sombra. Aquí voy a ser un poco un disco rayado, el que me ha escuchado ya pues ya va a ver que hablo de conceptos conocidos, pero yo creo que vale la pena contextualizar el fenómeno. De riesgos que plantea y la necesidad de regulación. Luego, pues del equilibrio que acabo de decir entre el control de este sector no regulado de la financiación, en principio parabancaria, empresarial, y pues el fomento de la financiación, ¿no? Y finalmente, obviamente, dentro del marco en el que nos movemos, pues cómo las normas están abordando pues, algún tipo de protección de los inversores ante estos nuevos mecanismos de financiación, normalmente empresarial, que se intentan fomentar, ¿no? O que han estado ahí toda la vida, algunos de ellos, y otros son nuevos, ¿no? De nuevo cuño. Bien, pues estas cuatro cosas más o menos voy a tratar con mayor o menor extensión a lo largo de la presentación. Bueno, ustedes tienen a su disposición la presentación de PowerPoint, por lo tanto, es una presentación extensa. Algunas de las partes las voy a tratar más superficialmente y en otras me centraré un poco más. Pero he querido que fuera extensa para si ustedes necesitan pues, consultar, pues que puedan hacerlo tranquilamente luego cuando acabe la ponencia. Bien. ¿Qué se entiende por shadow banking? En principio, ha habido una serie de... esto es un concepto que se acuña en Estados Unidos, todo el nombre es anglosajón, obviamente, banca en la sombra, peyorativo, según algunos, neutral, según otros. La doctrina pues, se refiere a esto como una actividad financiera desempeñada al margen de la supervisión pública de los mercados. Siempre ha habido una regulación de los mercados y siempre ha habido un cierto arbitraje regulatorio que va buscando lo no regulado para moverse con mayor comodidad. La economía va buscando esto siempre. Entonces, es muy difícil atajar este paso de lo regulado a lo no regulado. Conceptos legales los estamos haciendo, se están haciendo ahora. Hay uno del Financial Stability Board que dice que el sistema en la bancaria en la sombra es el sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están total o parcialmente fuera del sistema bancario regular. Claro, esto es todo. O sea, cualquier cosa que implique financiación, intermediación financiera, fuera de lo que es el sistema bancario regular, oficial, regulado, pues prácticamente cualquier sistema alternativo de financiación. Dentro de este concepto amplio hay sistemas de financiación que están regulados por otros sectores también. Bien, luego vamos a ver que luego se afina un poco más en el concepto. El tamaño. No es una cuestión irrelevante, el tamaño de este sistema bancario no regulado. Según los datos con los que cuenta el FSB, que hace una monitorización del sistema bancario en la sombra anual, los últimos datos que contamos son de 2015, está a punto de salir los datos de 2016 para el año anterior.
Dicen que en los 20 países analizados más la zona euro en conjunto, este sistema bancario paralelo alternativo maneja el 25% de los activos financieros totales, que viene a ser más o menos la mitad de los activos del sector bancario y, en términos de Producto Interior Bruto, el 128% del PIB de los países analizados. Bien, en 2014 esto equivalía a 80 trillones de dólares americanos, con un crecimiento desde el año anterior del 6% y desde 2011 del 15%. Por lo tanto, esto, lejos de tender a disminuir, lo que está produciéndose es un incremento. Normalmente producido por la crisis económica. La crisis económica lo que ha hecho es tener mucha incidencia en la financiación bancaria. Entonces, claro, estas entidades buscan siempre nichos de mercado que va dejando el que los ocupaba antes. Entonces, hay una relación de causalidad. En la medida en que la crisis vaya desapareciendo, pues también es cierto que quizá este porcentaje se vaya reduciendo. El crecimiento varía mucho entre los países en vías de desarrollo, países como hasta hace poco China era considerado un país en vías de desarrollo, hoy en día ya no es. Crecía anualmente un 42%. El shadow banking. Actualmente el liderazgo lo ocupa Argentina con un 50%. En España, curiosamente, hay un decrecimiento. Quizás que tenemos mucha regulación y eso hace que pues, los sistemas alternativos vayan buscando otros sitios donde invertir, ¿no? En cualquier caso, son cifras lo bastante grandes como para que las autoridades de regulación se las tomen en serio, ¿no? Bien, cuando se trata de regular el shadow banking, ¿con qué perspectiva se afronta la regulación? Pues bueno, siempre hay una serie de textos prelegislativos de política de regulación, recomendaciones que hace el Financial Stability Board y que hace suyas la Unión Europea. Y siempre el enfoque es dual. Hay unos aspectos positivos de la banca alternativa, la banca en la sombra, dinamiza los sistemas de financiación, es decir, se inventa cosas nuevas para financiarse, ¿de acuerdo? Y produce eficiencia en el mercado financiero porque introduce elementos de competencia. Lo que luego habría que ver es si la competencia realmente es lícita o no, porque claro, está compitiendo con entidades muy reguladas que soportan mucha traba regulatoria, ¿de acuerdo? Entonces ahí el índice de la competencia que se está introduciendo en estos sectores menos regulados, pues quizás sea una competencia no ajustada a las condiciones de mercado normales. Pero luego, a pesar de que se afirma, las bondades del shadow banking se afirman, siempre acaba proliferando en los textos regulatorios una visión sospechosa, una visión negativa de la regulación del shadow banking. Se asocia al origen de la crisis, o al menos a la amplificación de sus efectos. Lo vamos a ver enseguida por qué. Por eso digo que voy a hablar de historia del derecho, a pesar del título de la ponencia. Y luego se dice que hay un riesgo produce un riesgo sistémico, esa palabra, sistémico es muy grande, por la interconexión que tiene con la banca regulada. ¿De acuerdo? Es decir, el shadow banking lo crea la banca. Se ha demostrado que no sale espontáneamente, sino que es una forma que tienen las entidades de crédito de sacar fuera del sistema regulado pues, algunas actividades con un ánimo de conseguir una mayor rentabilidad normalmente. ¿De acuerdo? Porque hay menos control. Bien, entonces hay una relación de interconexión evidente. Entonces, si controlamos mucho a las entidades de crédito, especialmente en lo que se refiere a la solvencia, pero dejamos de controlar a otras entidades con las que las entidades de crédito tienen una exposición, porque invierten en ellas, voy situándome un poco ya en el terreno de la inversión, en el terreno de no solo negocio bancario, sino negocio propio del mercado de valores, que es donde quiero ir a llegar. Pues claro, si uno de estos shadow banks en los que hemos creado una special purpose entity, en la que titulizamos, quiebra y arrastra a una entidad regulada, pues bueno, hay un contagio de la insolvencia al sistema regulado. Y eso es lo que pretende cortar normalmente las normas de control del shadow banking. En todas vemos una exposición de motivos donde dice lo maravilloso que es los nuevos sistemas alternativos de financiación, que son muy necesarios, pero al final lo que se regula es atajar el riesgo sistémico, el riesgo de interconexión. Bien, lo vemos claramente en los trabajos del Financial Stability Board y también las iniciativas, la hoja de ruta que tenía la Unión Europea para regular estos aspectos. Se habla de un concepto amplio de shadow banking, que es el que hemos dicho antes, todo aquello que no está regulado y produce alguna suerte de intermediación financiera de shadow banking,
pero luego se afina más en un concepto más estricto en el cual este órgano internacional lo que intenta es perfilar cuáles de las actividades que desarrollan esta banca en la sombra realmente traen consigo un riesgo sistémico para la solvencia del sector regulado, ¿vale? Entonces ahí ya es mucho más concreto. Se asocia normalmente a actividades o operaciones que desarrollan una de estas 4 funciones. La función de transformación de vencimientos, la función de transformación de liquidez, la función de transferencia del riesgo crediticio y, naturalmente, el apalancamiento financiero. Bien, vamos a poner algunos ejemplos que son conocidos por todos ustedes, sobradamente conocidos, y de los que también se ha hablado. Tengo que agradecer a Reyes Palacio, pues, que ha introducido algunos conceptos de las ventas en corto, de la titulización, que a mí me van a venir muy bien para la explicación, porque como ella se explica mucho más claramente que yo, pues ustedes los entenderán mejor que con mi explicación. Bien, ¿qué hace básicamente un Shadow Bank? ¿Qué hace? Pues un Shadow Bank lo que hace, en la configuración esta que hace el Financial Stability Board, hay muchas modalidades, pero el peligroso, el que se ha demostrado peligroso en la historia reciente, es el que capta dinero en operaciones a corto y las invierte en operaciones a plazo más largo. Entonces obtiene una rentabilidad porque cobra unos rendimientos de las operaciones a largo plazo mucho más elevados que la retención que tiene que pagar en operaciones a corto, ¿vale? ¿Esto cómo lo hace? Pues un ejemplo lo tenemos a través del mercado de repos, ¿no? Los repurchase agreements, las ventas de valores con compromiso de recompra. Es decir, una forma de financiarse, dado que no son bancos, no pueden captar depósitos del público. Eso está prohibido por la ley. Entonces, tienen que buscar otros mecanismos alternativos para conseguir liquidez con la cual invertir en operaciones a largo plazo, ¿vale? Normalmente en el mercados de valores, mercados que no son los mercados oficiales, ¿no? Entonces, los repos lo que hacen es vender estos activos y luego con un compromiso de recompra por un precio superior. Pero claro, el precio que pagan por la recompra del activo obviamente es inferior al que reciben con la inversión de esa liquidez en operaciones a más largo plazo. Bien, el problema es que, claro, como el repo es una operación a corto, tiene que atender la recompra de esos activos en el plazo de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, tiene que volver a vender otros activos con los que conseguir liquidez para comprar los anteriores. Entonces, se establece una cadena de repos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta cadena de repos se vincula, se conecta con la banca oficial, porque la banca oficial ve que hay una oportunidad de negocio. Entonces, cuando todo va bien, los activos que se venden son activos que tienen un valor, por tanto, son unas compraventas garantizadas, unos préstamos garantizados, mejor dicho. Entonces, entran en el mercado ese porque obtienen buena rentabilidad y van comprando repos a los shadow banks. Bien. Problema, los shadow banks no están en ningún sistema de garantía de depósitos, obviamente, tampoco estarían garantizados los inversores institucionales, no están regulados, por lo tanto su solvencia no se controla y son muy sensibles a las situaciones de pánico bancario. Con lo cual, si en algún momento entran bajo sospecha uno de estos shadow banks, pues automáticamente sus activos se deprecian, no se confía en ellos y nadie quiere seguir comprándoles operaciones de repo para financiarlos. Con lo cual se corta la cadena. ¿Quién es el damnificado? Pues los últimos que han comprado los repos anteriores, que pueden ser entidades de crédito. Si esto tiene un valor exponencial, la inversión que se ha hecho en el shadow bank tiene un valor exponencial, pues tenemos una situación en la que la eventual insolvencia de este shadow bank pasa a contaminar a la entidad regular. Bien, este es uno de los riesgos que se plantean en este mercado paralelo. Bien, otro ejemplo, la titulización. La titulización, la conocen todos ustedes muy bien, es una forma a través de la cual se consigue también financiación y se ha utilizado tradicionalmente por los bancos para sacar activos de sus balances. Sacar activos de sus balances porque los bancos tienen, como es públicamente conocido, pues unas ratios de solvencia que les impiden seguir invirtiendo indefinidamente. Entonces, cuando ya han llegado al máximo de lo que pueden invertir, en función de los recursos propios que tienen, pues tienen que desprenderse de algunas de estas operaciones, tienen que titulizarlas, tienen que empaquetarlas y sacarlas de su balance para poder seguir practicando operaciones de inversión. Bien, el sistema tradicional ha sido el sistema de titulización.
titulización hipotecaria, pero antes Reyes Pala pues, nos ha hablado pues, de la posibilidad de titulizar pues, los derechos derivados de explotación de autopistas, se titulizan los derechos derivados de la moratoria nuclear, se tituliza leasing, se tituliza crédito al consumo, se tituliza cualquier cosa. Bien. ¿Cómo se produce la titulización? La titulización se produce normalmente mediante la creación de una sociedad vehicular a la que cedemos los activos bancarios y en el activo de la sociedad vehicular, la Special Purpose Entity, SPE, hay otros nombres, pues tiene como activo pues, esos activos empresariales o normalmente bancarios que recibe. Con la cobertura de esos activos, la sociedad vehicular hace una emisión de valores que coloca en el mercado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo paga la rentabilidad? Pues con la rentabilidad que le produce la compra de los activos bancarios. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué está interconectada? Aquí también se produce el fenómeno de interconexión. Primero, por lo que he dicho ya, es decir, la sociedad vehicular normalmente se crea por un banco, muchas veces está en un paraíso fiscal, está en una jurisdicción fuera de control, para transferirle activos de forma que el banco los pueda sacar de balance. Por lo tanto, aquí sería una conexión desde el punto de vista activo, pero también desde el punto de vista pasivo, y aquí es donde empezamos ya a reconocer la situación. Otros bancos ven en una buena oportunidad de negocio la compra de estos bonos que prometen grandes rentabilidades. Los bonos, los títulos de renta fija que emiten las sociedades vehiculares. Por lo tanto, la interconexión en este caso está por dos lados. Ahora, naturalmente, me interesa mucho más la interconexión desde el punto de vista del banco como inversor institucional en activos generados por estas sociedades vehiculares, fuera de control hace unos años. Poco a poco ¿se van controlando? Sí, porque cuando se extiende el perímetro de consolidación contable al perímetro de consolidación contable de las sociedades filiales, la supervisión, pues bueno, esto va entrando dentro de la supervisión de los órganos reguladores, pero hace unos años esto no era así. Bien, problema, que esto produce un efecto procíclico, y lo vamos a reconocer enseguida. Es decir, si resulta que es muy fácil titulizar, hay un mercado muy apetecible de gente que está dispuesta a comprar los títulos que nosotros estamos titulizando porque prometemos una gran rentabilidad, cuando los tipos de interés bancarios están bajos, pues estamos derivando la inversión hacia estos productos que estamos creando a través de la titulización. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué hace? Retroalimentar el sistema. Cuando ya no me queda nada más que titulizar, me siguen pidiendo bonos. Bueno, ¿qué hago si no tengo nada que titulizar, si no tengo operación? Si las condiciones bajo las cuales yo presto mi dinero al señor que está comprando la casa, esa hipoteca yo la titulizo, no me permiten seguir prestando, ¿qué hago? Pues me tengo que inventar operaciones para titulizar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues yo presto, aunque no cumpla los criterios que yo mismo he diseñado para un préstamo responsable. Entonces empiezo a rebajar las exigencias que yo mismo he impuesto a mis clientes para prestarles dinero. ¿Por qué? Porque necesito crear paquetes de activos que transferir a mi sociedad vehicular porque me lo están pidiendo los bancos europeos. Y eso me ofrece una gran rentabilidad. Falla el gobierno corporativo. Los administradores de las entidades de crédito que titulizan tienen premio, tienen bonos a corto plazo por volumen de negocio realizado. ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza el problema. Se van juntando factores. Demanda de gente, inversores institucionales que quieren comprar activos, los gestores están incentivados a producir, a inventar activos, y luego, pues, naturalmente, pues, los consumidores demandan créditos. Y esto se ve muy claramente pues, en la crisis de la subprime, ¿de acuerdo? Donde se impone el modelo de originar para distribuir. Es decir, ya los préstamos ya no se prestan para financiar adquisiciones, para financiar a la gente que necesitaba financiación, sino porque es necesario originar activos que luego se pueden distribuir para luego poder ser titulizados y venderlos en títulos de renta fija. ¿De acuerdo? Bien, la subprime, como todos ustedes saben, implica que los préstamos se conceden por debajo de la prima en puntos que el solicitante del préstamo debía acreditar para ser merecedor de un préstamo. Si eran 650 puntos, porque yo soy funcionario, no estoy endeudado, tengo patrimonio, me dan un préstamo. Tengo que sumar una serie de puntos para que me den el préstamo. Cuando ya no se
todo ese mercado está cubierto y tenemos que seguir concediendo préstamos hipotecarios para originar, para distribuir, bajamos por debajo de la prima y empezamos a dar préstamos a gente que no llega a esa puntuación mínima de calidad. De calidad. Bien, ¿y cómo colocamos esa deuda que titulizamos? Pues, hombre, se dijo ayer, es que los bancos dicen, oye, yo he comprado unos bonos en Estados Unidos o he vendido a mis clientes, he intermediado en la compraventa de esos activos, sean directamente bonos, sean productos estructurados, porque las agencias de calificación, las agencias de rating le daban una buena calificación. Fantástico. ¿Y cómo se consigue esa buena calificación? Luego veremos algún tema un poco más concreto, pero porque hay colaterales, hay garantías. Es decir, la emisión de los valores, cuando ya no sabemos lo que estamos vendiendo, al final tenemos que apoyar en algo. ¿Cómo se apoya esto? ¿Con un contrato de fianza? ¿Con una hipoteca? No, se apoya con productos financieros complejos. Por ejemplo, los credit default swaps, en los que hay unos señores que venden una garantía a cambio de una prima. ¿De acuerdo? Es decir, si se produce un determinado evento, yo voy a cubrir las pérdidas. ¿Qué reclamo por eso? Pues yo, por vender la garantía, la permuta financiera, yo quiero una prima. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el vendedor de la prima se hará cargo de resarcir el daño si se produce un determinado evento. ¿Cuál es el defecto? El default. Es decir, el incumplimiento de las obligaciones de devolución de los préstamos, que son los que alimentan todo el sistema. Yo cubro ese default. ¿De acuerdo? Claro, cuando todo va bien, cuando partimos de la base de que la propiedad inmobiliaria va a seguir subiendo continuamente y nunca va a pasar nada, pues de momento nada pasa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se produce? Pues aquí se produce otra vez un fenómeno de interconexión, otra vez con el mercado regulado. El shadow bank necesita colocar sus títulos de renta fija, necesita una buena calificación de la agencia de calificación, de la agencia de rating. Entonces, para eso contrata unos swaps. ¿Con quién? Con otros shadow banks o con entidades de crédito que ven una buena oportunidad de negocio. Otra vez, como todo va muy bien, les paga una buena rentabilidad por vender la garantía. Entonces, la entidad de crédito que ha sacado de su balance los activos a través de la titulización, lo saca de su riesgo, lo vuelve a meter en su riesgo otra vez ese activo porque está garantizando los posibles incumplimientos de sus clientes, esa entidad u otra. ¿De acuerdo? Otra vez vemos el fenómeno de interconexión entre lo que es el banco, sociedad vehicular y la banca regulada. Entran a comprar masivamente bancos, compañías de seguros, los que tienen dinero, empiezan a invertir en credit default swaps. Bien. Y otra vez se produce lo de siempre. Es un activo de moda, es un activo que produce rentabilidad, es un activo apetecido. Entonces, la inversión en credit default swaps produce otra vez un efecto procíclico, otra burbuja. ¿Vale? Cuando una entidad de crédito invierte mucho en estos credit default swaps, si al final el sistema se desmonta, porque realmente estamos garantizando cosas que no se pueden garantizar, al final un incumplimiento masivo cuando baja la propiedad inmobiliaria, las adjudicaciones hipotecarias no permiten recuperar, la gente en una situación de crisis pierde su trabajo y no puede pagar préstamos hipotecarios. Bueno, pues todo eso desencadena un efecto de incumplimiento que acaba llegando a que los credit default swaps que nunca se habían ejecutado se ejecuten todos de golpe. Con lo cual, el vendedor de garantía tiene que prestar la garantía, tiene que cubrir el quebranto. ¿Vale? Bueno, así, por ejemplo, se produce, es una de las causas de la caída de AIG, la extensa, amplia cartera que tenía en credit default swaps. Bien, por lo tanto, vamos viendo más o menos en qué consiste este shadow banking, estos shadow banks sospechosos que tienden a ser regulados por las autoridades de regulación en el ámbito internacional. Hacen una actividad muy parecida a la que hacen los bancos, lo que pasa es que lo hacen de otra forma. Los bancos captan fondos del público, los shadow banks lo que hacen es utilizan otras operaciones relacionadas más con el mercado de valores para obtener fondos, ventas a corto con compromiso de recompra. Los bancos invierten lo que consiguen en operaciones a largo plazo, operaciones activas. Los shadow banks también invierten en operaciones a más largo plazo, normalmente adquisición de activos bancarios que ofrecen una mayor rentabilidad. Por lo tanto, cumplen una función de intermediación financiera indirecta
similar a la de las entidades de crédito, pero de forma diferente. De forma diferente, ¿por qué? Porque utilizan estructuras contractuales muy sofisticadas, como la deuda colateralizada. Acabo de recordar las hipotecas subprime y la titulación de las hipotecas subprime. Vamos a ver un efecto muy gráfico. La diapositiva no es mía, esta me la he copiado de un discípulo mío, lo he vampirizado, que es Andrew O'Flynn, que está trabajando en temas de titularización, entonces, pero es muy gráfica, entonces yo con el permiso correspondiente pues la he cogido. Bien, este es el sistema del tranching, es decir, el sistema de la segmentación de la deuda, es decir, explica por qué y cómo se consigue que una cosa que no vale nada tenga una buena calificación por las agencias de rating, ¿vale? Bien. Más o menos. Bueno, pues no se preocupe, es igual, me siento y ya está. Sí, pero es que no se graba. Bueno, no se preocupe, en serio. Bueno, contendré mis impulsos de levantarme. Bien, como ustedes ven ahí, lo que hacen es unos segmentos que se agrupan normalmente en tres categorías. El segmento senior, el segmento mezzanine y el segmento de equity. ¿Por qué? Porque en el caso de que la deuda que se va a emitir se apoya en los activos, como hemos dicho, que vienen de los préstamos que los bancos hacen con sus clientes, ¿no? Bien, si hay pérdidas por incumplimiento de los prestatarios, si el precio de la vivienda desciende y eso lo que provoca es que la recuperación de la inversión tampoco se puede producir por la vía de la adjudicación o las subastas públicas. Bien, esa pérdida lo van a cubrir los segmentos subordinados, el segmento de equity, ¿de acuerdo? Es decir, si se depreciaran los valores en un 15%, eso no afectaría ni al mezzanine ni al grado senior, sino que sería cubierto por los inversores que han invertido en equity, serían los que asumirían la pérdida. Es una deuda subordinada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿esto qué proporciona? Pues proporciona que las entidades de rating a la deuda senior le otorguen la máxima calificación, porque con la independencia de las garantías que pueda tener y los activos de cobertura, al final, si hay pérdidas, no le va a afectar, a no ser que las pérdidas sean muy grandes, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el sistema es lógico. Obviamente, el inversor de esa deuda con AAA recibe una menor retribución que el inversor de la deuda mezzanine o el inversor de la deuda subordinada, que es el equity. ¿De acuerdo? Normalmente el equity se lo quedan directamente las entidades originadoras, lo que se llama skin in the game, jugarse algo en el juego, jugarse la piel, meter algo. ¿De acuerdo? Bien, ¿el problema dónde viene? El problema viene cuando esto se reproduce y entonces aparecen los conceptos de titulización sintética, se reempaqueta. Es decir, bueno, es que cuando ya no tenemos activos, cuando los préstamos los hemos titulizado ya y lo hemos vendido a la deuda, ¿qué vendemos? Bueno, pues vamos a vender la parte que hemos retenido nosotros. Cogemos la mezzanine y la vamos a tranchear otra vez. Entonces, hacemos otros segmentos y decimos, de las pérdidas, habrá un tramo equity que asumirá el 10% de las pérdidas, un tramo mezzanine que asumirá el 5% restante y un tramo senior que naturalmente tendría que depreciarse esto mucho más para que realmente le afectara la pérdida. Entonces, la agencia de rating, cuando ve esto, pues le dice, bueno, pues habrá que darle a AAA a la clasificación de la deuda más segura, y luego vamos bajando la clasificación hasta el bono basura, ¿vale? Si solo se hace una vez, pues bueno, esto es un tema ya peliagudo, pero es que esto se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que haga falta. Con lo cual, al final, lo que estamos vendiendo es nada. Es como la utilización de activos, de prendas
la rehypothecation esta, sucesivas veces. O sea, al final, el activo de base que está garantizado, nada, porque la deuda que ha acumulado es tan grande, la responsabilidad es tan grande que no sirve para nada. Bien. Esto se apoya, como he dicho antes, se apoya además, las emisiones pues, con los colaterales estos extraños que son los credit default swaps. De esa forma pues, convencemos a la agencia de rating para que dé una buena clasificación. Bien, al final, ¿qué resultado tenemos? Tenemos unas operaciones opacas, difíciles de analizar incluso para las agencias de rating. Es decir, es que al final las agencias de rating no sabían qué es lo que estaban calificando en aquella época. Hoy, a todo lo pasado, todo el mundo es muy listo. Y ahora todo esto lo sabemos. Pero en aquella época esto no se sabía. Entonces, por eso, ahora los bancos dicen, no, es que yo he recomendado una deuda de Lehman Brothers o del banco islandés tal, que tenía una clasificación de AAA. Sí, pero ¿qué AAA tenía de clasificación? Pues ya vemos cómo se ha llegado a esto, ¿de acuerdo? Bien, además tienen un efecto procíclico y desde ese punto de vista representa un alto grado de riesgo para los inversores, por la interconexión con, sobre todo, inversores institucionales, ¿de acuerdo? Aunque eso acaba repercutiendo también en los minoristas, porque los institucionales esto luego lo utilizan para sus propias operaciones con minoristas, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, abarcaría prácticamente todo el mercado. Bien, ¿desde qué punto de vista entran las agencias internacionales de regulación o las agencias reguladoras que promueven la elaboración de normas a regular esto? Pues solo para proteger, en principio, al sector regulado, como mecanismo de cortar esa interconexión. En la hoja de ruta de la Comisión emite un libro verde en el año 2012, en el que se pregunta a los operadores económicos qué es lo que debería entenderse que se tiene que regular, concepto de shadow banking, etcétera, y con el resultado del libro verde pues emite una hoja de ruta con una comunicación de 4 de septiembre del año 2013. Bien, es muy detallada y muy extensa y tiene muchas previsiones de medidas y naturalmente no las voy a desarrollar ahora porque el objeto de la ponencia realmente es ver en qué aquello en que tiene incidencia mayor en los inversores, sobre todo inversores minoristas. Pero básicamente las vías de regulación, o sea, para atajar el problema, o bien regulamos los vínculos de conexión entre la banca regulada y los shadow banks, o bien ampliamos la normativa reguladora para reducir los espacios del arbitraje regulatorio, o bien creamos una normativa específica para los shadow banks. No hay muchas más opciones. Bien, donde mayormente se ha proyectado la Comisión Europea ha sido en el primero de los aspectos, como vamos a ver. Hay otras, casi todas las normas que se están adoptando y de las cuales ha dado noticia Riespalá, especialmente en MiFID II, tienen alguna incidencia también en esto, casi todas las que podamos buscar. Pero voy a centrarme básicamente en algunas medidas que yo creo que tienen mayor relación con el tema de la tutela de los inversores, puesto que es el punto de conexión que presenta la ponencia que yo estoy exponiendo con el resto del Congreso. Bien, la protección de los inversores institucionales, de momento, el paso más específicamente destinado a la regulación del shadow banking, viene dado por unas directrices que la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, ha emitido para cortar la exposición de los bancos frente a shadow banking. Y, en segundo lugar, pues también me gustaría hablar de un aspecto que tiene que ver con la protección de los inversores minoristas. Se pretende, hay una propuesta de reglamento de 2015 que todavía no ha fructificado, se pretende crear un régimen de titulización que sea sencilla, segura y transparente. Puede parecer una misión imposible. Bueno, pues es lo que está sobre la mesa. Bien, respecto a las directrices, todo comienza, esto también es una cuestión de filosofía que tenemos que tener en cuenta, con una orden que el reglamento de requerimientos de capital, de requisitos de capital, el reglamento 2013/575, que es el que ha impuesto los colchones de capital para las entidades de crédito, ¿no? En una de sus normas dice que encarga a la EBA que adopte un texto para controlar las exposiciones de riesgo de las entidades de crédito frente al shadow banking.
globalmente considerado o frente a shadow banks en particular. Pero las directrices, dice la EBA, dice el reglamento en este artículo 395, que las directrices que se creen tendrán que tener en cuenta el impacto que esos límites de inversión tienen en la aportación del crédito a la economía real. Por lo tanto, estamos siempre en la misma dicotomía. Cuidado con lo que regulas, porque eso puede cortar los mecanismos alternativos de financiación, que es lo que intentamos promover muchas veces, ¿vale? Entonces, ahí está el difícil equilibrio, ¿vale? Bien, la EBA ha pasado olímpicamente de este encargo, lo que ha hecho son unas directrices directamente que cortan o que limitan la inversión sin tener en cuenta la repercusión que esto pueda tener sobre la transmisión de financiación a la economía real. Bien, básicamente va a ser parte de dos elementos: autoevaluación por parte de las entidades de crédito. Las entidades de crédito lo que tienen que hacer es hacer un análisis de la exposición que tienen frente a shadow banks, y ese análisis comunicarlo a la autoridad correspondiente, ¿vale? Y después de hacer ese análisis, ellas mismas tienen que proponer unas medidas de control de la exposición que ellas tienen frente a la shadow bank. Es decir, si invierto tanto en titulización en la sociedad vehicular, fuera del control, si es que sigue existiendo el supuesto, después de ampliar el perímetro de consolidación, bueno, es un ejemplo, pues tengo que ver en qué medida eso puede afectar a mi solvencia y yo mismo adoptar unas medidas de control, ¿vale? Bien, un riesgo agregado global frente a todas las entidades no reguladas que yo asumo riesgos, tengo exposiciones, o bien frente a los shadow banks en particular, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser luego ratificado o refrendado por la autoridad competente. En el caso español sería el Banco de España, que es el que se encarga de analizar y controlar la solvencia de las entidades de crédito. Bien, por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo claro de control de la interconexión, que lo que pretende es minimizar el riesgo de que una eventual insolvencia de un shadow bank acabe repercutiendo con un efecto dominó en una entidad regulada, ¿vale? Esto no tiene mucha importancia, el sistema se apoya en, bueno, vamos a ser razonables, igual resulta que las entidades más grandes tienen capacidad de controlar, de analizar el riesgo que están asumiendo, otras quizá no lo tengan, porque no sepan realmente, no puedan controlar a las otras entidades con las que están teniendo relaciones comerciales. Entonces, hay una aproximación principal, un principal approach, que implica pues, que hago este análisis. Si soy capaz de sacar conclusiones y soy capaz de fijar unas medidas de control, bueno, pues las fijo yo mismo. Pero si soy incapaz de analizar el riesgo razonablemente, el riesgo que estoy asumiendo en función de los parámetros que establecen las directrices, pues por defecto se me aplica unos límites cuantitativos. Usted se puede exponer frente a un shadow bank en un 25% del capital elegible del shadow bank o el shadow banking en general. Este sería, digamos, un criterio subsidiario de limitación cuando la entidad de crédito no es capaz de aportar un criterio mejor, porque no tiene capacidad de analizar realmente el riesgo que está asumiendo. Bien, este límite del 25%, fijémonos que es el mismo límite que se impone a cualquier entidad de crédito regulada de exposición a entidades que están dentro de un grupo, entidades que están vinculadas entre sí, ¿vale? Por lo tanto, no es excesivo ni es corto, es digamos, el estándar. Bien, la segunda medida a la que me quería referir ya es una medida más de protección del inversor minorista, también en el plano de la Unión Europea, que sería, pues como he dicho antes, la creación de un sistema de titulización sencilla, segura y transparente. Bien, ¿aquí de qué se trata? Se trata de que pongamos en el mercado unos bonos que provienen de la titulización, pero que esos bonos tengan una vitola de calidad. Es un poco como la orden semáforo que vimos ayer, lo de las neveras, esta de grado de riesgo, liquidez, etcétera, y recuperabilidad de la inversión, de seguridad. Bien, pues algo parecido, los productos que nacen de una titulización, que sean más seguros, que sean más conocibles y que sean de más sencillo manejo, de forma que se puedan colocar incluso entre minoristas, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Bien, entonces para ello lo que tenemos es pues, una serie de exigencias que han de cumplir esas titulizaciones. En cuanto a la simplicidad, obviamente queda excluida la titulización sintética. Ha de quedar excluida, porque eso es lo que complica el tema, es decir, la colateralización. La garantía con credit default swaps, que ha complicado tanto la vida de las agencias de rating para analizar realmente, certeramente, la calidad crediticia de un determinado activo, pues si tiene que ser seguro, sencillo y transparente, pues esto no puede ser objeto de este producto nuevo, de esta vitola de calidad, del STS.
Bien, en cuanto a los activos subyacentes, tienen que ser homogéneos, ahora se empaquetan derechos procedentes de préstamo al consumo, de crédito al consumo, que se mezclan con derechos de explotación de torres de comunicaciones, con derechos de explotación de autopistas, con la moratoria nuclear, etcétera, etcétera. Todo eso se empaqueta, eso no es homogéneo, es mucho más difícil de analizar. Bueno, pues lo que se meta dentro de esta titulización sencilla tiene que ser pues, activos clásicos y homogéneos, ¿vale? Y obviamente no se puede titulizar lo que ya está titulizado, ¿eh? La retitulización, el coger el mezzanine y volverlo a titulizar, no se puede meter dentro de estos nuevos productos. Bien, hay una normalización de documentos contractuales, eso ustedes lo tienen en la presentación de PowerPoint, no hace falta que incidamos más en ello, todos tienen que tener un contenido mínimo estandarizado y luego pues tienen que haber unas determinadas condiciones de transparencia en las que pues, me gustaría destacar pues, bueno, la verificación de un tercero independiente, datos estadísticos, comportamiento histórico de titulizaciones similares en el pasado. Y, finalmente, pues, si todo esto lo conseguimos, le podemos poner la vitola de producto sencillo, transparente y fácil de manejar, ¿vale? Bien, el problema es, ¿quién coloca la vitola? Pues la vitola la colocan los propios originadores y los administradores de los fondos de titulización. Con lo cual, si la certificación nosotros nos autocertificamos, pues ya estamos renunciando a una parte considerable de la garantía que esto puede prestar. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto supongo que, no sé si normalmente las propuestas de este tipo de reglamentos es difícil, hay muchos intereses creados, hay muchos lobbies de presión, no sé si esto se cambiará, pero tal y como está ahora, pues la verdad es que no ofrece grandes garantías. Bien, ¿qué reflejo encontramos en digamos, este tipo de cuestiones en el plano nacional? En el plano nacional no vamos a encontrar una sola norma, yo por lo menos no la he encontrado, quizá alguien de ustedes lo haya podido encontrar, en el que aparezca el concepto banca en la sombra como objeto de regulación o shadow banking, no. Pero sí tenemos la Ley 5/2015 que nace con otra filosofía. Es decir, aquí lo que se trata es de ver cómo corregimos ese desequilibrio que encontramos entre la financiación bancaria y los mecanismos alternativos de financiación empresarial. Luego vamos a ver alguna estadística que nos lo va a dejar muy claro. Entonces, el propio nombre de la ley dice Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Por lo tanto, la prioridad no es controlar, la prioridad es que, por favor, alguien financie a las empresas, si no son los bancos. Por lo tanto, es incentivar la creación de mecanismos alternativos más que de controlar los efectos perniciosos que estos pueden tener. Bien, pero en cualquier caso, alguna de estas normas sí que incluye algunas medidas de cautela de protección del inversor minorista en este caso. Mayorista también, pero sobre todo minorista. Entonces, voy a centrarme básicamente en dos materias, la regulación de la titulización, otra vez, pero en este caso en la titulización en España, y el crowdfunding, que por fin, Beatriz, pues el encargo que me hiciste, algo voy a decir sobre el tema. Bien. Tenemos que partir de la situación actual, que es la que propicia la ley. Según datos del Círculo de Empresarios, relativos al año 2013, la empresa española tiene una dependencia de la financiación bancaria del 78%. Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, Alemania 55%, Francia 45% y Reino Unido es la otra cara de la moneda. Y la financiación bancaria casi es residual, el 35%. Se financian básicamente con mecanismos alternativos o con el mercado de valores. ¿De acuerdo? Bien, pero encima, si eliminamos a las empresas del IBEX, resulta que la dependencia de nuestras empresas, las pymes, de la financiación bancaria es del 99%. ¿Esto qué significa? Pues que si la financiación bancaria se retrae, porque las entidades de crédito entran en crisis y todo el dinero que entra lo utilizan para tapar agujeros y encima se les pide que compren deuda soberana, pues ya no nos queda nada para las empresas, con lo cual las empresas se estrangulan, quedan estranguladas. ¿De acuerdo? Entonces, es prioritario diversificar las fuentes de financiación empresarial. Y esa es la causa de que luego pues, se haya emitido la Ley 5/2015, con mayor o menor acierto, pero bueno, el intento por lo menos es bueno. Bien, dos cuestiones, como he dicho antes, la titulización y el crowdfunding. Vamos a ver primero, dentro de la titulización, qué normas podemos encontrar que puedan ser propias de una protección. Ya sabemos que hay que priorizar la titulización,
protección de los inversores que invierten en este tipo de activos. Bien, afirmaciones a priorísticas. La titulización es positiva. España era uno de los países en los que más estaba creciendo la titulización en la época precrisis, pero la crisis la ha ralentizado, la ha frenado por completo. Hay que recuperar la titulización. Pero además no hay que recuperar la titulización solo como forma de liberar activos bancarios de los balances de las entidades de crédito, sino también para financiar a las empresas, que las empresas puedan titulizar. Eso es lo que se pretende. Bien. Por lo tanto, la prioridad no es defender, la prioridad es promover. ¿De acuerdo? Dice la exposición de motivos que se ha pretendido con esta nueva normativa crear, incrementar la titulización transparente, de calidad y simple. Es decir, más o menos lo que venía a decir la propuesta de reglamento del año 2015. Vamos a ver en qué medida esto se ha conseguido o no. Bien, entre las normas que podíamos achacar a la simplicidad, la verdad es que no se encuentran en la ley. La regulación de la ley expresamente reconoce la posibilidad de la titulización sintética, que está muy bien. Es decir, la titulización sintética, bueno, pues es un producto más del mercado, la autonomía de la voluntad. El problema es que no se circunscribe a el mercado no minorista, sino que cualquier inversor puede ser objeto, puede invertir en estos activos que vienen de una titulización sintética que tanto daño ha causado en el pasado y que conocemos cuáles son sus efectos. Bien, ciertamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede corregir este defecto porque puede excluir determinados activos de la negociación con minoristas. Bueno, pues a la espera de que MiFID II se transponga y a la espera de que alguna medida desde arriba se tome y se tenga que cambiar esta norma o se tenga que matizar el reconocimiento de la titulización sintética en abstracto sin ningún tipo de cortapisa, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá que tomar cartas en el asunto y tendrá que prohibir que los activos titulizados, con base a titulización sintética, pues acaben en el mercado minorista. Debería. Bien. El régimen de transparencia se apoya en la emisión de folletos, en la posición de que una parte del activo sea objeto de informe por expertos independientes. Bien, son las medidas clásicas de transparencia. Otras medidas, gestión de conflictos de intereses. Es decir, que haya un procedimiento para gestionar la intromisión del originador en la venta de los activos titulizados. Porque, claro, el originador es el que propicia la titulización, el que origina los activos que luego se titulizan. Si luego él controla las condiciones de venta, pues bueno, estamos un poco en conflicto de intereses, porque lo que va a intentar es que se venda mucho, no que se venda bien. Entonces, que se controle esa intromisión es un aspecto pues, a valorar positivamente por parte de la ley. Y luego pues, está la compartimentación de los fondos. Es un tema de riesgo, ¿no? Es decir, cada titulización puede tener un patrimonio separado, que sea el que garantiza la devolución de los fondos, de los bonos colocados en el mercado, y que los bonistas de otras emisiones no puedan agredir. Bueno, pues esto ya estaba en el régimen anterior y es una medida pues, que se ve desde ese punto de vista de la constitución de una junta de acreedores. Bien, más o menos este sería el régimen de tutela del que podemos encontrar dentro de la nueva regulación de la titulización. Vemos que no es muy protectora del inversor minorista, pero por la propia filosofía que informa la ley. Y finalmente, pues bueno, vamos a dedicar algo de atención al crowdfunding. Bien, ¿el crowdfunding realmente forma parte del shadow banking? Pues yo no lo sé. No lo sé porque, pero bueno, podemos decir que evidentemente es un mecanismo alternativo de financiación empresarial, evidentemente. Pero en ningún texto de regulación del shadow banking aparece la palabra crowdfunding. No es que yo los haya leído enteros todos, pero sí que lo pongo en el buscador, y entonces en el buscador me descarta que aparezca la palabra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está claro que en la mente del regulador no está que las plataformas de financiación participativa estén dentro de este marco de shadow banking. Sin embargo, hay vínculos evidentes. La doctrina lo vincula. Algún autor, Zunzunegui, dice que el crowdfunding es el shadow banking desde abajo. El último congreso que se celebró en Valencia de la Asociación Bancaria Internacional, de la Asociación de Abogados Internacional, la UIA, en la sección bancaria que se dedicaba al shadow banking, 2 de las 4 ponencias iban sobre el crowdfunding, con lo cual los mismos operadores económicos sí que lo identifican.
Y la propia Autoridad Bancaria Europea, en un seminario, en un workshop que va a celebrar dentro de un mes justo, digamos, el tópico, el título del workshop es la competencia en la banca. Y dentro de los tópicos está el shadow banking, fintechs, y los instrumentos alternativos basados en la desintermediación, que es lo que pasa precisamente con las plataformas de financiación participativa. Lo cual significa que esto es visto como un instrumento de competencia dentro del sector financiero que tiene que ver con el sector financiero, evidentemente, y como parte de lo no regulado, o al menos parcialmente regulado, pues también formaría parte de este saco, cajón desastre que es el shadow banking. Bien, las plataformas no son entidades de crédito, son meros mediadores, no tienen la calificación de entidades de crédito ni tampoco de empresas de servicios de inversión, tienen una restricción operativa clara en el artículo 52 de la Ley 5/2015, no pueden hacer prácticamente nada de lo que hace una entidad de crédito o de lo que hace una empresa de servicios de inversión, son otra cosa. Son meros intermediarios, ponen en contacto los destinatarios de la financiación con los inversores, pero son mediadores, ellos no toman el dinero. No pueden hacer recomendaciones personalizadas, es decir, no pueden hacer asesoramiento financiero tampoco. Sí pueden hacer algún servicio auxiliar, pero no un servicio financiero como tal de la Ley de Mercado de Valores. Bien, no garantizan en ningún momento la solvencia o viabilidad del promotor, pero sí que están sometidos desde el año 2015 a autorización, registro y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con lo cual, ya no podemos decir que sean shadow banking en España. En otros países sí, ¿de acuerdo? Bien, los tipos de proyectos se articulan a través de préstamos, es decir, el promotor, que es el que necesita financiación, recibe un préstamo del inversor a través de la plataforma que opera por vía electrónica, a través de Internet. O bien hace una emisión de valores negociables, ¿de acuerdo? O bien hace una emisión de participaciones. Se configura como una sociedad limitada y la sociedad limitada emite unas participaciones que son colocadas en el mercado a través de una plataforma de crowdfunding. Ya sabemos que las sociedades limitadas ya pueden emitir obligaciones, antes no lo podían hacer, también es una reforma de 2015, pero además ahora pueden colocar sus valores, son sociedades cerradas, pero pueden colocar, sus valores no, sus títulos de socio en el mercado a través de una plataforma de crowdfunding. Por lo tanto, estas serían las tres modalidades. Bien, medidas de protección. Bueno, hay un título, una sección dedicada a normas de conducta que se basan en la clasificación de los inversores, el refuerzo de los deberes de información precontractual a cargo de tanto los promotores como las plataformas de crowdfunding, otra vez el control de situaciones de conflictos de interés y la limitación del riesgo asumible por los inversores. ¿De acuerdo? Esto es básicamente el sistema de control o de protección del inversor que se articula en la nueva Ley 5/2015. Bien, además se dice, hay una apartado residual que dice que algunas normas de protección de los consumidores también resultan de aplicación en estos supuestos. Pues estamos pensando, por ejemplo, la ley que regula a los intermediarios en la concesión de préstamos y créditos, o la ley de crédito al consumo. Bueno, son dos normas que expresamente se traen a colación por la ley 5/2015. Bien. La ley en la clasificación hace una curiosa clasificación entre clientes acreditados y no acreditados. Podría haber utilizado la terminología ya acuñada de minoristas y profesionales. Contrapartes elegibles no quizá, pero minoristas y profesionales sí. La ley de mercado de valores no. Establece una clasificación ad hoc que la verdad es que lo que hace es complicar un poco más el sistema. Dice que son acreditados los que la ley de mercado de valores considera como profesionales. Pero además, aquellos empresarios que cumplan dos de estas tres condiciones, un total de partidas de activo igual o superior a 1 millón de euros, cifra anual de volumen de negocio de 2 millones de euros y recursos propios de 300.000. Son sustancialmente inferiores a los requisitos que establece la Ley de Mercado de Valores para calificar a un empresario como profesional. Con lo cual tendremos empresarios que sean profesionales según la Ley de Mercado de Valores, empresarios que sean minoristas en función de la Ley de Mercado de Valores, pero sean acreditados en función de la Ley 5/2015. Y luego al final estarían los no acreditados, que serían el resto, ¿vale? Bien, también dice que son profesionales aquellos que han contratado, son calificados como acreditados, es decir, tienen el suficiente volumen de información
para actuar con un adecuado conocimiento de causa, para analizar la inversión que hacen, aquellos que han contratado un servicio de asesoría financiera sobre los instrumentos de la plataforma. Contratado un servicio de asesoría financiera, es decir, con esto se acreditan, si demuestran que han sido adecuadamente asesorados. Bien. Naturalmente, según la doctrina, la contratación del servicio implica pues, que ahí sí que se aplique toda la ley de mercado de valores en lo relativo a la prestación de este servicio de asesoramiento, test de idoneidad, etcétera, etcétera. Bien, los no acreditados, por lo tanto, serían los demás, los que no tienen alguna de estas características. Bueno, se admiten cambios entre categorías con determinadas circunstancias, pero en fin. Los deberes de información. Bueno, se dice que tiene que ser clara, oportuna, suficiente y objetiva, no engañosa. Aparece el criterio de la objetividad. Es un criterio que ya aparecía en algunas normas, especialmente en el mercado de crédito. La publicidad bancaria tiene que ser objetiva. Aquí nos aparece en primera plana ya, se va configurando junto con el criterio de la suficiencia. Tiene una doble dimensión, hay que informar pero no dar opinión. O sea, no es objetivo el que está dando opinión pero no está informando. Y sobre todo hay que informar de los aspectos positivos, pero también de los aspectos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que se va imponiendo. Y luego pues hay unos requisitos de tiempo, modo, información sobre los proyectos. Bien, todo esto es algo que reproduce normas anteriores, entonces no me voy a centrar en el tema este. Una responsabilidad de asegurarse de que la información publicada es completa a cargo de las plataformas, etcétera, etcétera. Bien, quería llamar la atención sobre los dos últimos aspectos. El primero son los límites de inversión. Cada inversor, por eso estamos pensando en minoristas, los inversores no acreditados solo pueden invertir 3.000 euros por proyecto, con un máximo global anual de 10.000 en el conjunto de plataformas en las que están interviniendo. ¿De acuerdo? Es una inversión muy modesta. Bien, corresponde al inversor, esto no lo va a comprobar nadie, manifestar que no está excediendo de ese límite de 10.000. Mientras no se cuadren los datos, mientras no se articule algún sistema más estandarizado, nadie va a controlar que un inversor sobrepasa los 10.000 euros en el total de plataformas. Lo tiene que manifestar él y ponerlo por escrito. Bien. Y la última bueno, hay un llamamiento a las normas de protección de consumidores. A mí me suscita algunas dudas doctrinales, pero bueno, las tengo ahí planteadas. ¿Por qué no se dice que sea aplicable la Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros con consumidores? Se habla de otras dos leyes, pero no de esta, precisamente cuando estas plataformas operan a distancia. Yo creo que la norma que tendría que ser de referencia es esa, mejorándola, por ser una norma muy deficiente. Se dice que tienen que haber los mismos mecanismos de protección de clientes y servicios financieros, el defensor del cliente, los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me genera dudas pues, la aplicación concreta de estas normas, qué normas de transparencia se van a tomar como referencia, quién será competente en su caso, en fin. Son cuestiones que no están cerradas por la ley. Pero que lo más me llama la atención es algo que también se ha dicho esta mañana y se dijo ayer. La ley, como mecanismo dentro de las normas de conducta, como mecanismo, se entiende, de protección del cliente, obliga a que el cliente manifiesta en el contrato que ha sido debidamente informado. O sea, el cliente manifiesta que ha recibido la información correcta, que ha sido advertido de los riesgos que va a asumir con la inversión, tanto el minorista como el mayorista. El mayorista, el acreditado, es informado de que no puede, de que no puede ser protegido porque es acreditado. Bien. Y el no acreditado tiene que reconocer que ha sido informado de los riesgos que asume con la inversión. Es cierto que no es una inversión grande, es una inversión modesta, pero tiene que manifestarlo. Bien. ¿Realmente esto es una norma de protección del inversor? El Tribunal Supremo está harto de decir que estas declaraciones de conocimiento no sirven para nada, no tienen ninguna eficacia vinculante. ¿Vale? Pero claro, es que esto lo dice la ley. La ley es la que obliga a que la plataforma de financiación participativa se asegure de que el inversor, cuando suscribe un título de estos, o bien hace un préstamo, reconozca que ha sido informado. Entonces, algún valor le tenemos que dar a esto. La doctrina empieza a decir que esto produce una inversión de la carga de la prueba. Es decir, el cliente que ha reconocido haber sido informado, si luego quiere alegar que desconocía el riesgo realmente asumido, tendrá que demostrar que no ha sido informado cuando lo ha reconocido. O sea, se invierte la carga de la prueba en contra de toda la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en esta materia. Pero claro, es que lo dice la ley. Bien, por tanto, me suscita muchas dudas de que el régimen que se articula realmente sea eficaz. ¿Vale? Bien, algunas conclusiones para ya finiquitar la cuestión y para ponerme a su disposición para las preguntas que se pueden haber suscitado. Sabemos que el shadow banking es un concepto que se sigue construyendo en los textos que se van aprobando,
que tiene dos conceptos distintos, uno más amplio, en el que podríamos meter no solo aquello que es peligroso, sino cualquier mecanismo alternativo de financiación empresarial, pero luego existe un concepto más restringido vinculado a determinadas actividades, transformación de vencimientos de liquidez, apalancamiento, etcétera, utilización de derivados complicados que transfieren el riesgo, que es el que pretende controlarse. Que como sistema alternativo pues merece dos valoraciones, uno positivo porque dinamiza el mercado y otro negativo porque genera riesgos sistémicos, riesgo de interconexión con la banca regulada, que es lo que está intentando atajarse por parte de las autoridades regulatorias. Que entre las técnicas de protección de los inversores, especialmente en el shadow banking, inversores institucionales, pues se incide sobre todo en que las operaciones tengan una mayor transparencia y en una serie de límites de exposición. ¿De acuerdo? Bien, en el plano nacional encontramos otra vez una regulación de la financiación alternativa sin aludir al shadow banking, por lo menos expresamente, pero con un enfoque parcialmente distinto o radicalmente distinto, diría yo. No con un enfoque suspicaz, sino bien al contrario, con un enfoque positivo, porque hay que buscar mecanismos alternativos de financiación empresarial. Con lo cual, digamos, la barrera de protección pues ha de relajarse, porque si ponemos muchas trabas al final no conseguiremos que se implanten estos mecanismos de financiación empresarial, con lo cual el objetivo no es la protección del cliente. No obstante eso, pues hay algunas técnicas también que inciden en la protección del cliente, que vuelven a ser otra vez las mismas: un mayor grado de transparencia y una serie de límites de riesgo. La verdad es que lo que se puede invertir en una plataforma de financiación participativa en un proyecto pues no es una gran cantidad. Desde luego no alcanza los supuestos de inversión de minoristas que han sido tan malos en la práctica reciente bancaria española. Bien, en cualquier caso, no todas las medidas adoptadas tienen una valoración positiva, precisamente porque se trata de priorizar la financiación empresarial más que la tutela del inversor. ¿De acuerdo? Bien, y con esto pues ya concluyo mi exposición y quedo a disposición de las preguntas que ustedes me quieran plantear. Bueno, yo quería agradecer al profesor por su interesante aportación en esta conferencia, que además para aquellas personas que no somos duchas en esta materia, pues ha sido una síntesis muy magistral de lo que son los productos derivados, del shadow banking y, bueno, pues todo explicado muy claramente y muy interesante también la síntesis que se ha hecho de la Ley 5/2015 y de esa configuración o esos apuntes críticos que señalaba en cuanto al papel que juega esa ley en relación con la protección del inversor. Doy paso a las preguntas que quieran hacerle. Buenas tardes. Gracias, bueno, por su intervención, que la verdad yo soy civilista, más que administrativista o mercantilista, pero de todas maneras me llama la atención la visión o la, no sé si equiparación del consumidor con el inversor, ¿no? O sea, del sujeto del consumidor con el inversor, porque realmente en un Estado social está claro que debe protegerse a los consumidores que están en una posición de desigualdad, ¿no? Muchas veces en relación con empresas o capitales, vamos a decir, que lo colocan en una situación de indefensión muchas veces, ¿no? Monopolios de servicios, etcétera. Pero en el caso del inversor, que no estamos hablando de un débil económico, ni tampoco muchas veces jurídico, porque realmente tiene los medios, ¿no?, para proveerse de información. Cuando consiente, cuando presta el consentimiento, este consentimiento, que es donde yo creo que se funda todo, está basado en que él va a recibir un beneficio por la realización de un alia, o sea, de un hecho que él no puede controlar. Entonces, vamos a ver, ¿cómo entonces podemos equipararlos? Es vamos a decir, un interrogante que me planteo. Gracias. Muchas gracias por proponerme un tema para una siguiente conferencia. De todas formas, sintéticamente, yo tengo una opinión muy pensada sobre el tema este.
evidentemente el consumidor no es el inversor, porque hay inversores que no son consumidores, pero hay inversores que son consumidores, con lo cual, desde ese punto de vista, cuando se ha aludido en esta norma a la cobertura de las normas de protección de consumidores, naturalmente es siempre y cuando los inversores en cuestión estén dentro del ámbito subjetivo de aplicación de estas normas, si no, no. Pero es que tenemos que acostumbrarnos que al final no se trata de un problema de consumidores, se trata de un problema de asimetría informativa. Y esa asimetría informativa la tienen el consumidor, la tienen pequeños empresarios, la tiene cualquiera. Entonces, hay grandes empresarios que tienen sus propios mecanismos de análisis de riesgos en cualquier materia, no solo en la financiación, en cualquier materia, y hay pequeños empresarios que dependen de los informes que le esté dando un empresario mayor. Igual que se coloca en un ámbito bien distinto a este, en una posición de asimetría informativa, el franquiciado muchas veces frente al franquiciador, y por eso hay normas que protegen la formación de la voluntad del franquiciado, aunque no sea un consumidor, evidentemente, es un empresario independiente. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto de consumidor lo vemos arrastrando, sobre todo en materia de regulación de normas que salen para regulación de actividad bancaria, menos en normas de mercado de valores. Y yo creo que en algún momento se tendrá que replantear. Se tendrá que replantear qué papel juega el consumidor o si nos lo cargamos ya. Pero fíjese que el camino es el inverso, es decir, tenemos la orden ministerial de transparencia bancaria que tradicionalmente había protegido al cliente bancario, la del 89, que el cliente es un consumidor o es una sociedad o es un empresario, y de repente en 2011 se nos descuelga el ministerio diciendo que donde dije digo Diego, y ahora vamos a proteger solo a las personas físicas, no a las personas jurídicas, y dentro de las personas físicas la norma, una orden ministerial, no es de obligatoria aplicación, o sea, no es imperativa, una orden ministerial, cuando la persona física no sea consumidora. Y entonces yo pregunto, me traigo una actividad complementaria a alguien del Servicio de Reclamaciones del Banco de España y delante de mis alumnos les digo, oiga, ¿y este cambio? Porque en la orden ministerial, en la exposición de motivos no se dice nada. La norma de habilitación, que entonces todavía era el artículo 48.2 de la Ley de Disciplina de Intervención, ahora es el artículo 5 de la Ley del año 2014. Bueno, ¿dónde está aquí el cambio? No, cambio no hay. Lo que pasa es que nos adelantamos. ¿A qué os estáis adelantando? Pues a la normativa comunitaria. ¿A qué normativa comunitaria? Pues a la Directiva de Crédito Residencial, que protege a los consumidores. ¿Qué tienen que ver las churras con las meninas? Es que no entiendo nada. Es decir, si estamos protegiendo al cliente, porque entendíamos que la transparencia es transparencia. Entonces, el mínimo de transparencia se tiene que dar con cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, el concepto de consumidor en el ámbito bancario estaba siendo superado. Sin embargo, ha habido un retroceso, pero un retroceso contradictorio, porque luego las normas adjetivas, las que establecen el procedimiento de reclamación, siguen dando legitimidad activa para interponer reclamaciones a las personas físicas y a las jurídicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo fundamentará la persona jurídica la reclamación si no se puede amparar en la normativa de transparencia? Pues por el concepto de mala práctica bancaria. Fenomenal. Pero yo creo que este decalaje es algo que estamos muy lejos todavía de solventar. Pero vamos, en cualquier caso, creo que la barrera tiene que ser una barrera de sentido común, una barrera de situaciones en las que se produce una situación de asimetría informativa. Porque si al final, usted que es civilista lo sabe perfectamente, si yo acepto, pero tengo que aceptar no bajo los parámetros de la contratación del siglo XIX. Es decir, no es un contrato entre los que están negociando. Tengo que aceptar en los parámetros de contratación actual, con cláusulas predispuestas, con cláusulas impuestas y con un contenido contractual que me viene dado, pero que se me informe. Es decir, ¿puedo perder toda la inversión en un folleto informativo al final de 400 páginas? ¿Hay control de incorporación? Sí, es muy clara la cláusula, pero eso no se lo lee nadie. Es decir, por lo menos que haya una garantía de que ha habido, pues sí, el reconocimiento, he sido informado. Hay que pelear contra las situaciones de asimetría informativa en un plano transversal, me parece a mí. No sé si he contestado o he liado más la cosa. ¿Alguna cuestión más? A ver, estamos empezando con esto. La Asociación Valenciana de Empresarios está promoviendo la plataforma de crowdfunding. Las compañías que impropiamente se han incluido en shadow banking en Valencia, que no son el shadow banking peligroso,
Gedesco, no quiero hacer propaganda, pero bueno, es que al final los operadores tienen nombres, entonces hay que decirlo. Estos hacen factoring básicamente con dinero privado, esto lo aprendí de Reyes Pala también, la diferencia entre captación del público y el dinero privado, dónde está el límite. Me encanta sus tesis sobre el tema este. Bien, estos trabajan con dinero privado y se están dando cuenta que hay una oportunidad de negocio. Entonces están inspeccionando las plataformas de crowdfunding. El origen es más social que financiero. Sí. Es menor desde el punto de vista de que, bueno, pero el que regula la ley es un riesgo, es el crowdfunding financiero, no el social. Pero bueno, le cuento el origen de esto. Las plataformas de crowdfunding se originan, según me han contado a mí, igual me han vendido el tema, unos suizos me han contado que se lo inventaron ellos porque hubo una cadena de clubs, de pubs nocturnos y tal, que iban a desarrollarse, ¿no? Entonces, pretendían obtener financiación que no fuera bancaria y crearon la plataforma de crowdfunding de estas, una de las primeras, si no la primera. ¿Y qué recibía el inversor? No recibía dinero, recibía copas. Con lo cual, al final, al fin de semana, tenía X derecho a la happy hour, lo que sea, a consumir de gratis, ¿no? Y entonces, así nace, pero claro, la idea es genial. Y es una idea de desintermediación, ¿vale? Hace poco, no hace mucho, el director general del Banco de Santander, cuando anunció que iban a cerrar en 400 oficinas, dijo que una de las causas era la situación actual de bajos tipos de interés que han venido para quedarse y también las condiciones de competencia. Las condiciones de competencia no son otras entidades de crédito. Se han reestructurado todas, han fusionado, están fusionando. Eso no es la competencia es esto. Entonces, una entidad que no es intermediario, que opera por Internet, que tiene un teléfono, una plataforma y poco más, y que pone en contacto directo a la unidad económica deficitaria con la unidad económica excedentaria, como dicen los economistas, directamente, sin gastos. Claro, ¿cómo puedo competir con estos? Pues me tengo que meter en su terreno de juego. O sea, tengo que intermediar, pero por Internet sin costes, cerrando oficinas. Con lo cual, parece poco, pero el crecimiento es exponencial. En España se va duplicando cada año. Somos el segundo país con más plataformas no reguladas, antes de que empezara la ley. Éramos el país con más plataformas, el segundo país de toda Europa. ¿De acuerdo? Ahora que están sometidas a supervisión y a registro, pues supongo que el tema se ha ralentizado, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que es un mercado en crecimiento y en desarrollo, en auge, y creo que está muy bien que exista. Sí, si es con carácter social, el riesgo no existe. Yo invierto donde me da la gana y cuando me da la gana, no hay retorno. Y si es para obtener una rentabilidad, bueno, de momento los límites también impuestos, yo creo que un poco por el lobby bancario, vamos a dejar que esto funcione, pero en su debida medida, 3.000 eurillos, bien, no nos sustraen una gran cantidad de capitales, ¿no? Pero bueno, al final si es bueno, pues hay que fomentar este tipo de mecanismos alternativos. Muchas gracias. Bueno, Rafael, yo quería, en primer lugar, felicitarte por tu ponencia. Es una gozada oírte y lo bien que explicas el shadow banking, no ya tan shadow como has aclarado. Así que muchísimas gracias porque sabes mucho del tema, se nota y además lo expones muy bien. Y quería también animarte y preguntarte qué crees que va a pasar con las fintech desde el punto de vista normativo, porque no se sabe muy bien. Y en relación con el crowdfunding, yo lo que creo es que esto es capital riesgo online, punto. O sea, el planteamiento es entidades de capital riesgo para grandes inversiones y estas pequeñas, como dices tú, 3.000 eurillos, pues un capital riesgo online con una supervisión mínima. Entonces, ¿tú crees que aquí también la banca, algo has dicho, va a ir en la creación de plataformas de financiación participativa, es decir, se va a comer otra vez el mercado, porque en las fintech ya le está saliendo competencia internacional más que nacional? Entonces, ¿va a ir por aquí o crees que vamos a ir a una financiación más tipo mercados anglosajones? Ya sé que la pregunta es difícil, pero bien, conoces bien la normativa. Yo sabía Gracias. que ibas a preguntar esto, porque me consta que es un tema que le interesa como a mí y a un amigo común que es Pedro Bueno.
Entonces ya sabía que iba a salir la pregunta. Yo también es mi próximo objeto de estudio, las fintechs. He hecho una prospección así a bote pronto y he visto que el concepto está por hacer también y que engloba una gran cantidad de entidades muy heterogénea. Ahí encontramos de todo. Es muy sencillo. Métete por internet, pones fintechs y te aparece un mapa de España con las fintechs que están, ya lo han hecho ellos, localizadas en cada ciudad. Aquí la última vez que entré había 6, que ellos mismos se califican como fintechs, pero algunas son tan alejadas del mercado financiero como la organización de eventos. O organización de eventos. Otras son sociedades de asesoramiento. Otras realmente son auténticas plataformas encubiertas de crowdfunding, con lo cual yo no sé todavía lo que es una fintech. La European Banking Authority no lo sabe y por eso lo está preguntando. Había posibilidad de presentar comunicaciones al Congreso a que no te dejan entrar, porque es un congreso solo para representantes de autoridades nacionales, que se va a celebrar en Londres el mes que viene, y uno de los conceptos son las fintechs y competencia. Entonces, ¿por dónde va a salir? No lo sé. Yo creo que los bancos, me consta que los bancos están creando o están estudiando la creación de fintechs. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo no sé si con esto van a expulsar a otros que tengan menos medios, pero las entidades de crédito lo ven como una amenaza desde el punto de vista de un competidor, y para que lo cope el mercado del competidor, pues voy yo y lo obtengo. Es que al final siempre es lo mismo, pero cambiando de nombre. Es decir, yo recuerdo que la primera vez que monté una jornada sobre shadow banking me traje a Juan Sánchez Calero y dijo una verdad como un templo. Esto es lo de siempre. ¿Qué son las operaciones parabancarias? Pues las operaciones parabancarias eran las que no eran bancarias, pero hacían los bancos. Pues esto es otra vez lo mismo. El shadow banking es el concepto que ha sustituido las operaciones parabancarias y las fintechs será el nuevo concepto, cuando los bancos se metan ahí también. ¿Vale? Lo único es que la única opción, pues claro, naturalmente, si no ponemos demasiadas trabas que obliguen a una inversión grande a los operadores independientes para poder realizar estas actividades de intermediación sin ser intermediarios, pues proliferarán como setas. Pero si las sometemos a supervisión, registro, en fin, ¿hay que proteger al inversor? Sí. Pero si empezamos a introducir costes, pues obviamente ahí el que tiene la de ganar es el poderoso, ¿no? Entonces el equilibrio es difícil, sobre todo en un país como este, donde los extremos, pues nos vamos siempre hacia los extremos. Pues el equilibrio es lo que tiene que imponerse. No sé muy bien cuál va a ser, lo sabremos dentro de no mucho. Porque yo sé que tú vas a estudiar la fintech, yo lo voy a estudiar también, entonces nos juntaremos otra vez y nos contaremos nuestras penas. No, ¿nada más? Bueno, pues nada, simplemente agradecerte que hayas estado aquí y bueno, también a Reyes, que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para poder participar en este proyecto, que me consta a través de Beatriz que las tenéis muy copadas. Y bueno, pues nada, eso, transmitiros nuestros agradecimientos tanto de parte de Beatriz como del resto del equipo de investigación y del equipo técnico que estamos aquí y bueno, pues damos por clausurado el seminario. Muchas gracias. A ver, una cuestión. Los certificados, los que estéis matriculados, los tenéis en secretaría. Y si queréis, pues nos dejáis aquí las encuestas y ya está todo. Muchas gracias. Cualquier cosita que necesitéis de certificados, cualquier cosa, en secretaría atendemos. Siempre digo lo mismo.